Mi marido apareció en la fiesta de mi madre con su amante. Pero no imaginaba que yo estaría allí con el propio padre de ella. Mi nombre es Mercedes Castillo, tengo 35 años y soy profesora de literatura en el Instituto San Rafael, en Córdoba. Durante 15 años de matrimonio con Antonio Morales, siempre creí que habíamos construido algo sólido. Él trabajaba como contador, yo enseñaba a Cervantes a adolescentes, y vivíamos tranquilos en nuestra casa en el barrio de Ciudad Jardín. Hasta que una llamada de mi madre lo cambió todo. Era martes, 16:30. Estaba en la sala de profesores corrigiendo exámenes cuando sonó mi celular. Mercedes, mija, necesito hablar contigo urgentemente, dijo doña Carmen, mi madre de 65 años, con voz entrecortada. ¿Qué pasó, mamá? Es sobre Antonio. Lo vi hoy en el Corte Inglés, estaba con una joven, muy joven. Mi corazón se aceleró. Mamá, tal vez era una colega. Mercedes, se estaban besando. Y comprando alianzas en la joyería Tous. Gastó casi 3.000 euros en ellas. El mundo se me vino abajo. Antonio comprando anillos para otra mujer. ¿Estás segura? Segurísima. La chica debe tener unos 25 años. Morena, pelo largo, muy bonita. Y, hija, ella sabía que él era casado. ¿Cómo lo sabes? Porque la oí bromeando con el vendedor, mi novio casado por fin me va a dar lo que merezco. Se rieron como si fuera un chiste. Sentí náuseas. La amante sabía perfectamente que Antonio estaba casado y aún así seguía con él. Pensé que ustedes estaban separados y que yo no lo sabía, concluyó mi madre. Colgué temblando. 15 años de matrimonio destruidos por una llamada de 4 minutos. Esa noche, cuando Antonio llegó con su sonrisa habitual y me besó en la mejilla, cada gesto suyo me pareció falso. ¿Cómo ha sido tu día, cariño? ¿Normal, y el tuyo? Tranquilo. Algunas reuniones aburridas, informes que entregar. Mientras hablaba de un supuesto proyecto nuevo en el trabajo que exigiría algunos viajes, casi me reí de su descaro. Durante la cena, observé sus manos. En el anular derecho había una marca clara donde antes llevaba un anillo, el de graduación que usaba desde hacía años. Obviamente se lo había quitado para no parecer comprometido con la amante. Una semana después, la situación quedó cristalina. Era jueves, 23. Antonio recibió una llamada y salió al jardín murmurando sobre una emergencia del trabajo. Me acerqué a la ventana entreabierta y escuché todo. Amor, ya hablé con Mercedes sobre nuestra situación. Ella sabe que no nos amamos más y acepta que sigamos adelante. Mi sangre se heló. Estaba inventando conversaciones que jamás ocurrieron. Claro que puedes venir a la fiesta de la madre de Mercedes. Ya le expliqué que tenemos una relación seria. Será nuestra presentación oficial ante la familia. Presentación oficial. En la fiesta de 70 años de mi madre. Antonio planeaba humillarme públicamente. No te preocupes, mi amor. Mercedes es una mujer madura, entiende que los matrimonios terminan. Ya le conté a mi familia que estamos juntos. Yo también te amo, Esperanza. Hasta mañana, preciosa. Esperanza. Al fin tenía un nombre. Cuando volvió, me susurró, te amo, Mercedes, y se acostó como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, llamé a la escuela alegando enfermedad. Necesitaba investigar quién era esa Esperanza que conscientemente destruía mi matrimonio. En Facebook la encontré enseguida, Esperanza Silva, 26 años, recepcionista en una clínica odontológica, hija única de don Roberto Silva, 58 años, portero y viudo. Su perfil estaba lleno de fotos en restaurantes caros, hoteles lujosos, siempre con hombres mayores cuyos rostros cortaba de las imágenes. En los comentarios, amigas bromeaban, otra vez con Sugar Daddy, ¿qué tal el casado de turno? Era evidente que Esperanza tenía un patrón, relacionarse con hombres casados y exitosos. Pero lo que más me llamó la atención fue el perfil del padre. Don Roberto publicaba orgulloso fotos de su hija, mi princesa que tanto orgullo me da, la niña de oro que nunca me decepciona, hija única que es mi razón de vivir. Por sus publicaciones, era un hombre de valores tradicionales que criticaba constantemente la falta de moral de los jóvenes y las mujeres que no respetan a la familia. En un post reciente había escrito, cría a mi hija para ser una mujer de bien,
que construya su propia familia en lugar de destruir la de otros. La ironía era amarga, el padre predicaba valores que la hija pisoteaba. Una idea empezó a formarse en mi mente. Don Roberto no tenía idea de que su princesa era una destructora profesional de matrimonios. Creé un perfil falso, Carmen Jiménez, amiga de la familia, y le envié un mensaje. Don Roberto, necesito hablar urgentemente sobre Esperanza. Es sobre su bienestar y una situación delicada. ¿Podemos vernos hoy a las 16 horas en el Café Central? La respuesta llegó en una hora. Claro, Carmen. Estoy muy preocupado. ¿Qué le pasó a mi hija? En el Café Central, don Roberto me esperaba nervioso, moviendo la taza con sus manos callosas de trabajador honesto. Era exactamente como en las fotos, un hombre sencillo, de apariencia íntegra. ¿Qué pasó con mi Esperanza? ¿Está en peligro? Respiré hondo. Don Roberto, su hija está teniendo un romance con mi marido. Un hombre casado desde hace 15 años. Se quedó pálido. Eso no puede ser verdad. Lo lamento, pero lo es. Ella sabe perfectamente que él es casado. Incluso bromea sobre eso públicamente. ¿Cómo lo sabe? Porque yo soy la esposa traicionada. Mercedes Castillo. El silencio fue absoluto. Don Roberto me miraba con una mezcla de choque, vergüenza y profundo dolor. ¿Mi hija, mi Esperanza está destruyendo conscientemente su matrimonio? Sí. Y mañana mi marido piensa traerla a la fiesta de 70 años de mi madre para humillarme públicamente, presentándola como su nueva novia, tras nuestra supuesta separación. Lágrimas aparecieron en los ojos del hombre. No lo puedo creer. La crié solo después de que mi esposa muriera, dediqué mi vida a inculcarle valores. Don Roberto, necesito mostrarle algo. Le enseñé las publicaciones de Facebook donde las amigas de Esperanza bromeaban sobre sus sugar daddies y casados de turno. ¿Ella hace esto habitualmente? Por lo que vi, sí. Y se enorgullece de ello. Don Roberto se cubrió el rostro con las manos, sollozando. ¿Dónde fallé? Trabajé en 2 empleos para darle educación, ejemplo. ¿Cómo se convirtió en esto? Don Roberto, ¿puedo hacerle una propuesta? Él me miró entre lágrimas. Mañana, cuando Antonio llegue a la fiesta con Esperanza, ¿qué le parece si entramos juntos? Usted confronta a su hija delante de todos, y yo desenmascaro a Antonio. ¿Confrontar a mi hija públicamente? Un padre que ha enseñado valores toda su vida tiene derecho a preguntarle por qué eligió pisotearlos. Don Roberto reflexionó largamente, el dolor visible en cada línea de su rostro. Tiene razón. Si no lo hago, seguirá destruyendo familias. Debe aprender que las acciones tienen consecuencias. Me tendió la mano con firmeza. Acepto. Mi hija aprenderá que no cría a una destructora de hogares. Pasamos una hora planeando. Yo llegaría normalmente a la fiesta en el Hotel Maestre. Él esperaría afuera y entraría exactamente 15 minutos después de que Antonio y Esperanza llegaran. ¿Cómo sabré cuándo entran? Le mandaré un mensaje. Y, don Roberto, prepárese emocionalmente. Será difícil para ambos. Difícil es saber que cría a alguien que conscientemente destruye lo que otros construyeron. Volví a casa con una mezcla de nervios y determinación. Por primera vez desde el descubrimiento, sentía que haría justicia no solo por mí, sino por todas las esposas que Esperanza podría traicionar en el futuro. Cuando Antonio llegó esa noche, estaba especialmente animado. Cariño, estoy ansioso por mañana. Va a ser especial. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra familia conocerá a alguien muy importante para mí. ¿Quién? Una persona especial que encontré. Estoy seguro de que todos la adorarán. Estoy segura de que será inolvidable. El sábado, me arreglé con especial cuidado. Vestido azul marino Adolfo Domínguez de 280 euros, zapatos de tacón medio, maquillaje impecable. Si iba a confrontar públicamente a la amante de mi marido, lo haría con total elegancia. Antonio también se esmeró, baño largo, colonia francesa de 150 euros, su mejor traje. Estaba claramente preparándose para impresionar. Llegamos al Hotel Maestre a las 19:30. El salón estaba bellamente decorado, mi madre radiante recibía felicitaciones de 60 invitados, toda la familia y amigos cercanos.
Antonio saludó a todos, pero miraba constantemente el reloj y la puerta de entrada. A las 20:15 dijo: Mercedes, necesito salir un momento. Voy a buscar a mi invitada especial. Y claro, querido. En cuanto salió, le mandé mensaje a don Roberto. Salió a buscarla. Llegan en 15 minutos. Estoy listo. Y nervioso. Coraje. Su hija necesita esta lección. Los siguientes 15 minutos fueron eternos. Conversé con la familia, sonreí en las fotos, pero mi mente estaba fija en el inminente enfrentamiento. A las 20:45 vi a Antonio entrar triunfante. A su lado, una morena deslumbrante con un vestido rojo que fácilmente costaba 400 euros. Esperanza Silva. Finalmente conocía en persona a la mujer que conscientemente destruía mi matrimonio. Ella no mostraba nervios ni culpa. Al contrario, sujetaba el brazo de Antonio con orgullo, claramente satisfecha de ser presentada como su nueva conquista. Antonio la condujo por el salón. Esta es Esperanza, mi compañera. Vi algunas expresiones confundidas en la familia, yo estaba allí, claramente no separada de Antonio. Esperanza sonreía confiada a todos, acostumbrada a ser la otra en situaciones familiares. Fue entonces cuando envié el mensaje fatal. Ya llegaron. Su entrada ahora. Las puertas se abrieron y don Roberto entró, con su mejor traje y llevando una pequeña caja envuelta. Esperanza estaba de espaldas, conversando animadamente con mi prima Elena sobre lo maravilloso que es cuando encontramos nuestro verdadero amor, cuando me levanté. Antonio, qué sorpresa maravillosa. Ya que trajiste a Esperanza, pensé que sería educado traer también a su padre. El silencio fue absoluto. 60 personas dejaron de hablar al mismo tiempo. Cuando Esperanza se giró y vio a don Roberto parado en la entrada, el shock en su rostro fue total, pero no de inocencia. Era el pánico de quien es sorprendida en flagrancia. ¿Papá? Susurró, y por primera vez en la noche mostró vulnerabilidad. Don Roberto caminó lentamente hacia nosotros, cada paso resonando en el silencio mortal del salón. Y entonces, delante de 60 personas, el padre que había dedicado su vida a enseñar valores daría la lección más devastadora que su hija había recibido en toda su vida. Se detuvo frente a nosotros, con la mirada fija en su hija. El silencio era tan profundo que se oía la respiración nerviosa de los invitados. Esperanza, dijo, con voz temblorosa pero cargada de autoridad paternal, qué alegría encontrarte aquí. Ella intentó sonreír, pero la tensión era evidente. Papá, ¿cómo supiste dónde estaba? Por Mercedes, respondió él, señalándome. Mercedes Castillo. La esposa de Antonio. En ese instante vi el pánico real en los ojos de Esperanza. No era sorpresa ni confusión, era el miedo de quien sabe perfectamente lo que ha hecho. ¿La esposa? Repitió fingiendo desconcierto. Pero Antonio, tú me dijiste. Esperanza, interrumpió don Roberto, elevando un poco la voz, no me mientas delante de toda esta gente. Su tono cortó el aire como una navaja. 60 pares de ojos seguían cada palabra. Papá, yo no entiendo. ¿No entiendes? Don Roberto se acercó más. ¿No entiendes que sé exactamente quién eres y lo que haces? Sacó el celular del bolsillo y se lo mostró a ella, y a todos los presentes. Anoche, después de hablar con Mercedes, decidí investigar tu vida en las redes sociales. Leí cada comentario, cada broma de tus amigas sobre sugar daddies y casados de turno, punto. Esperanza palideció por completo. Leí cuando te felicitaban por conseguir otro casado rico. Leí cuando tú respondías que las esposas tontas merecen ser traicionadas, punto. Un murmullo de indignación recorrió el salón. Mi familia estaba visiblemente escandalizada. Papá, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué, Esperanza? Su voz subía de tono. Explicar por qué mi única hija, la que crié solo después de que tu madre muriera, se convirtió en una destructora profesional de matrimonios. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero su voz se mantuvo firme. ¿Explicar por qué la niña que eduqué para respetar a la familia ahora se especializa en destrozarlas? Antonio intentó intervenir. Don Roberto, con todo respeto. Tú cállate la boca. Explotó él.
Tú llevas 15 años casado y le mientes a mi hija diciendo que tu esposa sabe todo. Volvió hacia Esperanza. Pero no te engañaron, ¿verdad? Tú sabías perfectamente que él era casado. Papá. Respóndeme, Esperanza Silva, ¿sabías o no sabías que Antonio Morales estaba casado? El silencio fue ensordecedor. Esperanza miró alrededor buscando una salida, pero estaba acorralada. Responde. Exigió don Roberto. Lo sabía, susurró ella. Más alto, para que todos escuchen. Sabía que él estaba casado. Gritó al fin, quebrándose. El salón estalló en murmullos indignados. Mi madre se levantó de su asiento principal. ¡Qué falta de vergüenza! Don Roberto continuó, con lágrimas corriéndole. Y aún viendo que le mentía a su esposa, ¿seguiste con el romance? Esperanza comenzó a sollozar. Papá, puedo explicar. Hace 8 años, cuando tu madre murió de cáncer, quedé solo contigo. Trabajé dobles turnos como portero para pagar tus estudios. Ahorré cada centavo para que tuvieras una vida digna. Su voz quebrada resonaba en todo el salón, tocando los corazones de los presentes. Te crié para que fueras una mujer honrada, para que formaras tu propia familia, no para destruir las de otros. Lo sé, papá. ¿Lo sabes? Entonces, ¿por qué elegiste conscientemente ser aquello que siempre te enseñé a despreciar? Esperanza estaba destrozada, llorando desconsoladamente. No sé, no pensé. ¿No pensaste? Don Roberto se acercó aún más. ¿O pensaste que podías hacer lo que quisieras porque tu padre nunca se enteraría? Señaló hacia mí. Esta señora dedicó 15 años de su vida a este hombre 15 años. Y tú, sabiéndolo, decidiste participar en la traición. Mi prima Elena no se contuvo. ¿Qué tipo de mujer hace eso conscientemente? Una mujer sin carácter, respondió mi tío Fernando. Don Roberto miró alrededor del salón. Pido disculpas a todos por la presencia de mi hija aquí. Especialmente a la señora Mercedes y a su familia. Don Roberto, intenté intervenir. No, Mercedes. Usted fue víctima de mi hija tanto como de su marido. Esperanza sabía perfectamente lo que hacía. Y volvió hacia ella. Y lo peor de todo es que te gustaba. Te gustaba ser la otra, participar en las mentiras, humillar a esposas inocentes. Eso no es verdad. ¿No? Entonces explica los mensajes que encontré en tu teléfono cuando volví a casa anoche. Mostró el celular de nuevo. Mensajes en los que te reías con tus amigas de otra esposa idiota que no sospecha nada, punto. Esperanza se quedó blanca como papel. Mensajes donde planeaban esta fiesta como tú, victoria final, sobre Mercedes. El salón entero estaba en shock. La crueldad consciente de Esperanza era mucho peor que una simple traición. Papá, por favor, no delante de todos. Delante de todos sí. Porque fue delante de todos que decidiste humillar a Mercedes trayendo tu farsa aquí. Se volvió hacia Antonio. Y tú, Antonio Morales, eres aún peor. Porque mentiste a 2 mujeres al mismo tiempo. Don Roberto, ¿puedo explicar? ¿Explicar que usaste a mi hija para humillar públicamente a tu esposa? ¿Qué planeaste esta puesta en escena repugnante? Antonio intentó negar, pero don Roberto prosiguió. Mercedes me contó todo. Cómo escuchó tus llamadas, cómo descubrió tus planes. Miró a todos los presentes. Este hombre quería obligar a Mercedes a aceptar la situación públicamente, delante de su familia, para que no tuviera otra opción que estar de acuerdo con la separación. ¡Qué asco!, exclamó mi madre. Don Roberto se giró hacia su hija de nuevo. Y tú, hija mía, aceptaste ser parte de este plan sucio. Aceptaste participar en la humillación de una mujer inocente. Papá, me arrepiento. ¿Te arrepientes ahora que fuiste descubierta? ¿Dónde estaba tu arrepentimiento cuando se reían de las esposas tontas? Esperanza estaba completamente destrozada, pero don Roberto no había terminado. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Esperanza? Ella lo miró a través de las lágrimas. Ni siquiera es el hecho de que traicionaras todo lo que te enseñé. Es el hecho de que lo disfrutaste. Papá. Te gustaba ser la otra. Te gustaba participar en las mentiras. Te gustaba destruir lo que otros construyeron. Se volvió hacia mí.
Mercedes, le pido perdón en nombre de mi hija. Y le prometo que pagará por las consecuencias de sus actos. No necesita pedirme perdón, don Roberto. Usted es un padre ejemplar. No lo soy. Un padre ejemplar no cría a una hija capaz de esto. Esperanza intentó tocar su brazo. Papá, ¿puedo cambiar? Él se apartó. ¿Cambiar? Esperanza, tú elegiste conscientemente herir a personas inocentes. Eso no es un error, es carácter. El silencio que siguió fue devastador. Don Roberto, dijo mi madre acercándose, usted crió a su hija con amor y valores. Las elecciones de ella no reflejan su educación. Gracias, señora Carmen. Pero aún así siento una vergüenza profunda. Antonio, que había permanecido en silencio, intentó una última jugada. Don Roberto, podemos hablar en privado. ¿En privado? Don Roberto rió amargamente. ¿Cómo hablaste en privado con Mercedes cuando decidiste traerla aquí? No, Antonio. Se acabó el tiempo de las conversaciones privadas. Se volvió hacia su hija una última vez. Esperanza, vamos a casa. Tenemos mucho que resolver entre nosotros. Papá, puedo quedarme y tratar de explicar. ¿Explicar a quién? ¿A las 60 personas que acaban de descubrir qué tipo de mujer eres? Esperanza miró alrededor y solo encontró rostros de desaprobación y desprecio. Vámonos. Ahora. Pero antes de salir, don Roberto se dirigió a todos. Pido disculpas una vez más por la presencia de mi hija en esta fiesta. Ella no debería estar aquí, y yo no debería tener que pedir perdón por los actos de una hija adulta. Don Roberto, dije yo, usted siempre será bienvenido en nuestra familia. Usted es un hombre de honor. Gracias, Mercedes. Y si sirve de consuelo, le aseguro que Esperanza no volverá a destruir ningún matrimonio. No mientras yo esté vivo. Padre e hija se dirigieron a la salida, ella cabizbaja y destruida, él erguido, con la postura de quien ha cumplido con su deber moral. Antonio quedó solo en el centro del salón, blanco del desprecio absoluto de 60 miradas. Y entonces llegó mi turno de finalizar la destrucción completa del hombre que había intentado humillarme públicamente. Antonio permanecía en medio del salón, rodeado por 60 personas que lo miraban con absoluto desprecio. La salida de don Roberto y Esperanza había dejado un vacío incómodo, y ahora era mi turno de concluir la humillación del hombre que quiso traicionarme delante de todos. Bueno, Antonio, dije con voz calma pero lo bastante fuerte para que todos oyeran, ahora que tu compañera se fue con su padre. ¿Qué tal si me explicas exactamente cuando tuvimos esa conversación sobre nuestra separación amistosa? Él abrió y cerró la boca varias veces, claramente sin respuesta. Porque, fíjate bien, continué, caminando lentamente a su alrededor, anoche todavía dormiste en mi cama. Esta mañana aún desayunaste en mi mesa. Y ahora descubrimos que desde hace meses tú explicabas a tu amante que yo estaba de acuerdo con todo. Mi madre se levantó de la silla principal. Antonio Morales, en 70 años de vida nunca vi semejante falta de carácter. Carmen, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Se acercó, apoyada en el bastón decorado que le habíamos regalado. Explicar que mentiste a mi hija durante meses, que trajiste a tu amante a mi fiesta de cumpleaños, que intentaste humillar a Mercedes delante de toda nuestra familia. Su voz temblaba de indignación. ¿Explicar que planeaste usar mi fiesta como escenario de tu farsa sórdida? Antonio intentó acercarse. Carmen, usted siempre fue como una madre para mí. ¿Madre? Golpeó el bastón en el suelo. Un hijo no hace eso con la familia, un hijo no traiciona, no miente, no humilla. Mi tío Fernando se unió al grupo. Antonio, te conocemos hace 15 años. Celebramos contigo, te apoyamos, te consideramos familia. Y descubrimos que todo era mentira. No era mentira, intentó Antonio. No lo era, intervino mi prima Elena. Entonces, ¿cuándo exactamente te volviste soltero? ¿Cuándo exactamente Mercedes aceptó a tu amante? Antonio no respondió. Responde, exigió Elena. ¿Cuándo Mercedes te dio permiso para traer otra mujer a la fiesta de su propia madre? Su silencio fue ensordecedor. Fue entonces cuando decidí dar el golpe final. Antonio, ya que no respondes a las preguntas de la familia, ¿qué tal si respondo yo por ti? Todos se giraron hacia mí. Mercedes nunca supo nada hasta la semana pasada,
cuando mamá te vio comprando alianzas. Mercedes nunca tuvo conversación alguna sobre separación. Y Mercedes nunca, en ningún momento, aceptó que trajeras a tu amante a la fiesta de su propia familia. El salón quedó en completo silencio. En realidad, continué, el plan de Antonio era muy distinto. Quería humillarme públicamente, forzarme a aceptar la situación delante de todos ustedes, para que no tuviera otra opción que aceptar un divorcio rápido y conveniente. ¡Qué asco!, exclamó mi prima Carmen. Pero hay más, dije yo. Antonio no solo me mentía a mí. También le mentía a Esperanza, inventando conversaciones que nunca existieron. Saqué mi celular, tengo aquí una grabación de una llamada que él hizo la semana pasada. Antonio palideció. Mercedes, no. ¿No qué? ¿No debo mostrarle a mi familia qué tipo de hombre eres realmente? Reproduje la grabación donde Antonio inventaba que yo sabía todo y aceptaba la presentación en la fiesta. El impacto fue devastador. Varias personas comenzaron a hablar al mismo tiempo, expresando indignación. Les mintió a las dos, dijo mi tía Rosa. ¿Qué clase de hombre hace eso?, preguntó mi primo Carlos. Antonio intentó una defensa desesperada. Mercedes, podemos resolver esto en casa. ¿Casa?, reí amargamente. ¿Qué casa, Antonio? ¿La casa donde dormías conmigo mientras planeabas traicionarme públicamente? ¿La casa donde me besabas todas las noches después de llamar a tu amante? Mercedes. No, Antonio. Se acabó. Se acabó en el momento en que decidiste que mi familia sería la platea de tu farsa. Mi madre golpeó nuevamente el bastón. Antonio, quiero que salgas de mi fiesta. Ahora. Carmen, por favor. Ahora, gritó. Antes de que mis hijos te hagan salir de otra forma. Mi tío Fernando y mi primo Carlos se acercaron, dejando claro que la situación podía volverse física. Mercedes, intentó Antonio una vez más, 15 años de matrimonio no pueden acabar así. Tienes razón, asentí. 15 años no pueden acabar así. Debieron acabar cuando decidiste traicionarme. Debieron acabar cuando comenzaste a mentir cada noche. Debieron acabar cuando decidiste que mi dolor sería diversión para tu amante. Miré alrededor del salón, pero ya que no acabaron antes, acaban ahora. Delante de toda mi familia, que siempre te respetó y te acogió. Mercedes, todavía te amo. Amor, solté una carcajada. Antonio, acabas de traer a tu amante a la fiesta de mi madre. Acabas de ser expuesto como un mentiroso compulsivo. ¿Y aún tienes el descaro de hablar de amor? ¿Fue un error? No fue error. Fue elección. Elección de traicionarme, elección de mentir, elección de humillarme. Mi madre volvió a acercarse. Antonio, durante 15 años te traté como a un hijo. Te di cariño, consejos, apoyo. Y tú me retribuiste intentando usar mi fiesta de 70 años para humillar a mi única hija. Su voz estaba quebrada por la emoción. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Mercedes? Antonio bajó la cabeza, finalmente comprendiendo que no había defensa posible. Mañana por la mañana, dije yo, quiero que recojas tus cosas y salgas de la casa. Mi abogado entrará en contacto sobre el divorcio. Mercedes. No hay nada más que hablar. Hoy demostraste claramente qué tipo de hombre eres. Y mi familia lo presenció todo. Mi tío Fernando se acercó. Antonio, te sugiero que salgas antes de que perdamos completamente la paciencia. Antonio miró una última vez alrededor del salón, buscando algún rostro amigo, alguna persona que pudiera defenderlo. No encontró a nadie. Está bien, dijo finalmente. Me voy. Caminó lentamente hacia la salida, bajo la mirada condenatoria de 60 personas que habían presenciado su caída. Cuando la puerta se cerró tras él, el salón estalló en conversaciones indignadas. Nunca imaginé que fuera capaz de eso, comentó mi prima Elena. 15 años fingiendo ser buen marido, dijo mi tía Rosa. ¿Y esa chica? ¡Qué falta de vergüenza!, agregó otra prima. Mi madre me abrazó fuerte. Hija, lamento que esto haya pasado en mi fiesta. No lo lamentes, mamá. Fue perfecto. Toda nuestra familia vio qué clase de hombre es realmente Antonio. ¿Cómo que perfecto? Porque ahora no habrá dudas, no habrá personas intentando reconciliarnos, no habrá presión familiar.
Todos lo vieron con sus propios ojos. Mi prima Carmen se unió al abrazo. Mercedes, fuiste valiente. Muchas mujeres no habrían tenido fuerza para enfrentar la situación así. No fue valentía, corregí. Fue dignidad. No podía permitir que me humillara en la fiesta de mi propia madre. El resto de la noche transcurrió de forma surreal. La fiesta continuó, pero ahora con un ambiente completamente distinto. Era como si toda la familia se hubiera unido a mi alrededor en apoyo absoluto. A las 23 horas, cuando la fiesta terminó y estábamos organizando la limpieza, mi madre me llevó a un rincón. Mercedes, estoy orgullosa de ti. ¿Por qué, mamá? Por no haber permitido que te humillaran. Por haberles dado una lección. Por haber mostrado que una mujer con dignidad no acepta cualquier cosa. Gracias, mamá. ¿Y ese padre? Don Roberto, qué hombre admirable. Ver su dolor al descubrir qué clase de hija había criado. Hizo lo correcto, mamá. Un padre tiene la obligación de enseñar consecuencias a sus hijos. 2 días después, al volver del trabajo, encontré la casa vacía. Antonio había recogido sus cosas y dejado las llaves sobre la mesa de la cocina, junto con una nota: Mercedes, lo siento por todo. Merecías algo mejor. Antonio. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Demasiado poco, demasiado tarde. 6 meses después, el divorcio se finalizó sin contestación. Antonio no tenía argumentos tras la humillación pública. Supe por conocidos que se había ido de Córdoba, probablemente huyendo de la vergüenza de ser conocido como el hombre que intentó humillar a su esposa en la fiesta de su suegra. En cuanto a Esperanza, descubrí que don Roberto había cumplido su promesa. Se había mudado a casa de una tía en Valencia, lejos de los círculos sociales donde era conocida como destructora de matrimonios. El padre le había cancelado la mesada, obligándola a trabajar para sobrevivir. ¿Y yo? Reconstruí mi vida exactamente como quería. Seguí dando clases de literatura, compré un departamento nuevo, y sobre todo aprendí a valorar la dignidad por encima de cualquier relación. La fiesta de 70 años de mi madre se volvió leyenda en la familia. Hasta hoy, cuando hay reuniones, alguien comenta: ¿recuerdan la noche en que Mercedes y don Roberto desenmascararon a los traidores? Y yo siempre respondo: ¿cómo olvidarlo? Fue la noche en que descubrí que la dignidad vale más que cualquier hombre. Porque al final, no se trató solo de castigar a Antonio y a Esperanza. Se trató de mostrar que mujeres con dignidad no aceptan ser humilladas, y que padres con valores no permiten que los hijos pisoteen lo que les enseñaron. La venganza más perfecta fue ver a Antonio perder esposa, familia y reputación, y a Esperanza aprender que destruir matrimonios tiene consecuencias devastadoras. ¿Y don Roberto? Lo encontré 6 meses después en el centro de Córdoba. Parecía más viejo, pero aliviado. ¿Cómo está Esperanza?, pregunté. Trabajando, por primera vez en la vida. Y aprendiendo que el dinero se gana con dignidad, no destruyendo familias ajenas. ¿Se arrepintió? Creo que finalmente comprendió la gravedad de lo que hacía. A veces es necesario perder todo para valorar lo que realmente importa. ¿Y usted, cómo está? Sonrió tristemente: estoy en paz. Hice lo que debía hacer como padre. El resto depende de ella. La historia de Antonio y Esperanza sirvió de lección para muchas personas en Córdoba. Los maridos piensan 2 veces antes de traicionar, y las mujeres jóvenes aprendieron que ser la otra conscientemente tiene consecuencias sociales devastadoras. Y siempre que alguien me pregunta si me arrepiento de la forma en que enfrenté la traición, jamás. La dignidad no se negocia, y la humillación pública merece una respuesta a la altura.